En el contexto de la tramitación legislativa acelerada que estamos viendo en los últimos días en el Congreso, estamos junto a uno de sus diputados para ver justamente cómo va eso, qué va a pasar ahora en el Senado y por supuesto de vuelta en la medida que hay proyectos que probablemente van a sufrir algunos cambios quizá relevantes. Estamos junto al diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy bien, gracias, Bárbara. Un encanto, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, diputado. Cuénteme qué le pareció que se haya acordado el fast track legislativo para las materias de seguridad después de todos los incidentes que hemos tenido en los últimos días. Lamentable. Bueno, lo lamentable es que se requieran de estos incidentes para poder impulsar este tipo de iniciativas. Nosotros durante casi un año estuvimos reclamando que no ponían las urgencias necesarias en proyectos de seguridad. De hecho, esta semana que reinicia después de haber hecho todo el espectáculo mediático, tampoco tenemos urgencias en materias de seguridad en tabla puesta en el Congreso. Vemos como la ley Naín Retamal se ha entrampado en el Senado, probablemente ahí tengamos una situación en que se dilate la tramitación y vamos a haber terminado sacando un par de normas relativamente irrelevantes a la espera de que este gobierno efectivamente tome la decisión o reconozca la necesidad de un cambio de paradigma en lo que es el tema de seguridad en Chile. Ahora, pese a que en la ley Naim Retamal, vamos a hablar de eso después, no hubo consenso total, en las otras se aprobaron en forma unánime. ¿Qué le pareció esa? Porque acá estamos hablando de proyectos que se están discutiendo hace harto tiempo, algunos de estos o iniciativas similares que habían sido rechazadas en el gobierno anterior por parlamentarios que ahora están en el gobierno. Quizá nunca hubiéramos imaginado algunos, ¿no?, que se iban a votar en forma unánime aprobándolas. Y hay otras normas que siguen sin impulsar, por ejemplo, la ley contra la usurpación. La ley de robo de madera fue un parto sacarla y se sacó contra la voluntad de la bancada de gobierno. Ahora, dentro de las leyes que se aprobaron, la última semana se aprobó, por ejemplo, una que ahora está en el Tribunal Constitucional, pero por otras razones, eh, que es la del narcotráfico, ¿no es cierto? Bueno, usted me va a creer que en esa norma se eliminaba el artículo 262, que agravaba o establecía una pena más gravosa para la asociación ilícita, es decir, que la asociación ilícita terminó con una pena menor después de haber pasado y despachado esa norma. Entonces, yo voté en contra, yo reclamé por esa situación. Pero, ¿cuál es la lógica de pasar una ley contra el narcotráfico que reduce la pena para la asociación ilícita? Entonces, la gente se está quedando con los titulares, el contenido es más bien pobretón, y toda esta agenda legislativa tiene exactamente cero efecto en la medida en que el gobierno no haga su trabajo. ¿Y cuál es? Ser ejecutivo. ¿Qué significa eso? Necesitamos más carabineros, necesitamos un reclutamiento masivo de carabineros. Pero voy a bajar a cifras. Carabineros tiene un déficit de casi 50% de su dotación. Tenemos la mitad de los carabineros que necesitamos. El El año gobierno se pasado, queja que rechazaron la reforma tributaria y que con eso iban a pero, tener mayor dotación y mejores pero condiciones pudieron para contratar carabineros. 56.000 funcionarios públicos el año pasado, con 1.400 millones de dólares de costo en personal. Plata hay. Dicen que la reforma tributaria no es la reforma tributaria. Aquí hay un problema de cómo se destinan los dineros. 56.000 funcionarios públicos en un año contratados. De ellos, solamente 800 funcionarios para carabineros, mientras que el año anterior se fueron de baja 1.500. Este año vamos a tener 700 carabineros menos que el año pasado. Y si esta cuestión sigue así, el próximo año vamos a tener 1.000 carabineros menos que este año. Ese es el proceso de debilitamiento sistemático de Carabineros que ha sido impulsado también desde este gobierno, desde que eran oposición. No olvidemos que mandaron a más de 4.000 carabineros con heridas de distinta consideración a los hospitales o a tratamiento, y muchos de ellos están con estrés postraumático. Tenemos muchos carabineros con licencia médica todavía desde el 1810. Entonces, este gobierno hasta el momento no ha querido hacer las cosas que son necesarias para efectivamente recuperar el control de nuestras calles. Y una cosa que es absolutamente, donde no hay un camino alrededor de eso, es aumentar la fuerza policial. Y como yo no veo que se produzca nada en esa situación, veo entonces cómo se trata de obstaculizar la ley Naín Retamal. Veo cuando nos pasan un gol, como por ejemplo este con la reducción de la pena para la asociación ilícita. La verdad es que
un gran comentarista de fútbol decía, hechos son amor, o sea, goles son amores y no buenas razones. ¿Usted se acuerda? Sí, Ok. muy Aquí, conocido. aquí yo veo que los goles que mete el gobierno no van en dirección de mejorar efectivamente la situación de seguridad. Otro punto, si usted quiere mejorar la situación de seguridad, tiene que sacar a los criminales de las calles. Eso es de lógica, de la lógica más pura. Son más de veintitantos mil criminales que deberían salir de las calles. Para eso usted requiere un programa de construcción de por lo menos unos 20 a 25 cárceles. ¿Cómo ve eso, diputado? Después volvemos a la INAIM, pero en este caso, porque el mismo gobierno reconoció que con toda la legislación que se está armando, con todos los programas que se están organizando y los cambios, bueno, se espera que la población penal va a crecer fuertemente, vamos a tener más de 50.000 reos, pero que esto desbordaría por mucho la capacidad actual, que ya tenemos hacinamiento prácticamente en todos los penales. ¿Qué se está Por eso, haciendo ahí o cómo se está pensando abordar esto? por eso el trabajo del gobierno tiene que iniciarse de inmediato. Es decir, esto ya debería estar en marcha. Los planes para aumentar la dotación de gendarmería, para construir nuevas cárceles, posiblemente también construir cárceles provisorias, si así se le quiere decir. Por ejemplo, en el desierto de Atacama. Ahora, yo sé que hay un problema sanitario ahí, pero sería perfectamente factible el hacerlo. Porque mientras nosotros no saquemos a los criminales de las calles, no hay ninguna posibilidad de disminuir la delincuencia y la criminalidad. Usted no puede tener delincuentes que han sido detenidos, condenados 70, 80 veces circulando libremente. Y ese es un problema que va entonces de la mano de las capacidades de gendarmería, de las capacidades de carabineros, de las capacidades de la fiscalía, los tribunales, pero evidentemente que también del sistema político que se tiene que hacer cargo que nosotros tenemos un sistema de seguridad que en general es muy, muy enclenque. ¿Por qué? Porque, como yo creo, porque como decía el senador Insulza en una reunión que tuvimos con la ministra Toa, bueno, el tema de la criminalidad no da voto, ¿no? O no Ahí los también hay un daba. tema, diputado, porque muchas veces dicen, o comparando en otros países, o sea, la solución tampoco es o puede ser pensar en meter a todos presos, porque Yo mientras no creo que sí. tengamos un plan de reinserción, de rehabilitación, bueno, al final no llegamos a ningún lado, o termina saliendo peor de lo que entraron antes. No, no, es que depende de cuánto tiempo usted los meta presos. Mm. Y por lo demás depende también de las condiciones carcelarias. Bueno, Efectivamente, si usted les va a dar unas vacaciones en la cárcel, con televisión, con visitas conyugales, con pizza, con teléfono, con no sé, pues, ¿qué es lo que les falta dentro? Una piscina temperada. pero y hacinamiento, violencia, Sí, ataque, abuso sexual, o exactamente. sea, tenemos también desde la otra vereda extorsiones por parte de los mismos presos a otros. Difícil pensar Correcto. que alguien se pueda rehabilitar así. Nadie ha dicho que sea muy agradable para aquellos presos de menor categoría, pero los que tienen los que tienen el poder ahí adentro lo pasan muy bien. Los jefes de las mafias lo pasan muy bien. Entonces, el aumentar la capacidad carcelaria, evidentemente que permite descomprimir. El alejar cárceles, porque yo no veo ninguna razón por la cual criminales que ya tienen muchas condenas tengan que mantenerse cerca de sus grupos familiares o redes de apoyo. El alejar cárceles de los centros urbanos a mí me parece que es una buena idea. Crear cárceles de aislamiento para criminales especialmente peligrosos y que tengan nexos con mafias, con las maras, con carteles, etcétera, me parece que es una buena idea. Y si me dicen, bueno, sí, efectivamente, nosotros deberíamos ver el tema de lo que es la resocialización, ok, pero eso lo veámoslo cuando ya los presos estén adentro, ¿qué le parece? Bueno, Porque volvamos es al que me va a tema de preocuparme. discusión. Sí, es que mi problema es que fundamentalmente yo tengo que sacar a esta gente de la calle, a los criminales, y el Estado de Chile tiene que sacarlos de la calle, porque están matando a nuestros ciudadanos. Primero los sacamos y de ahí vemos cómo los resocializamos si es que son resocializables. Pero el primer paso no es decir, ¿sabes qué más? Vamos a hacer entonces un sistema a la sueca, porque en primer lugar no somos suecos, sino que es decir, ok, veamos qué es lo que ha funcionado a lo largo de la historia para controlar esto. El primer paso es la represión. Yo sé que no es agradable, yo sé que no es algo extremadamente moderno, pero el fenómeno de la criminalidad es un fenómeno que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad. Y las soluciones antiguas a veces también funcionan para un para un problema que es muy antiguo. No digo Bueno, que sea especialmente humano o humanitario, pero aquí la volvamos verdad, a este proyecto que ha generado mucho que hablar, porque todavía está en proceso. Si bien lo aprobaron en la Cámara, no en forma unánime, a diferencia de los otros proyectos, la ley Naín Retamal. ¿Qué le parece las aprehensiones que plantean desde parte del oficialismo?
tienen temor de que esto pueda significar, ellos le dicen algo así como una especie de chip libre o eximir de responsabilidad o generar un gatillo fácil. Lo digo entre comillas porque es como lo mencionan. El oficialismo tiene temor en razón de que, bueno, tiene una relación muy cercana con grupos violentistas que han hecho de la violencia sistemática contra carabineros una forma de acción política. Esa es la razón. Entonces no quieren que los carabineros se puedan defender efectivamente de aquellos que los agreden. Esa es bueno, pongámoslo así, es mi suposición respecto de lo que está sucediendo aquí. Eh, Efectivamente, hubo muchos carabineros que fueron atacados el 18-10 y que con otra legislación, sin tener tanto miedo a ser perseguidos penalmente, podrían haber hecho uso de sus armas de fuego, cosa que en otros países habría sido absolutamente normal, porque los niveles de violencia con que se fueron confrontados eran espantosos. Hay informes de la policía alemana donde realmente no pueden llegar a creer lo que se vivió acá. Entonces, efectivamente, hay desde la izquierda de la izquierda radical, no quiero ofender a aquellos que tienen una visión democrática o una visión antiviolencia, pero de la izquierda radical existe efectivamente el temor que, abriendo esta compuerta a carabineros, estos apliquen la fuerza del Estado, incluso la fuerza letal, contra gente que los agreda con bombas Molotov, contra gente que les haga, que los ponga en riesgo su vida o su integridad física. Y que esta autorrepresión que han hecho los carabineros para no terminar presos o despedidos o de baja, etcétera, se termine. Porque con eso pierden el control de la calle. El control de la calle para estos grupos violentistas es muy importante. Y están asociados a dos organizaciones políticas que tienen representación parlamentaria: y el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y para eso bueno, la verdad es que no se requiere ni siquiera abrir un libro de historia, pues tenemos que puro ver lo que ha pasado los últimos 2 o 3 años. Bueno, pasó al Senado, algunos esperaban que lo votaran ayer. De hecho, ellos discutieron y decidieron votarla el martes para darle tiempo al gobierno para presentar indicaciones. Ellos mismos van a tener que una mayor discusión. ¿Qué espera que pase en estos días? ¿Qué cambios se le podrían hacer? Porque además, todo lo que se cambia ahí tiene que ser después aprobado también en la Cámara de Diputados. Sí, desde mi punto de vista, hay una serie de temas en la norma que efectivamente, por haber sido pasada muy rápido, podrían ser mejorados. Por ejemplo, hay un artículo transitorio que dice que esta ley no se aplicaría retroactivamente. Yo no veo ninguna razón por la cual no deba aplicarse retroactivamente, no para los casos, no penalmente, sino que, a ver cómo se lo explico. En el derecho tenemos un principio de irretroactividad de la ley. Es decir, no se aplican hacia el pasado las normas que se establecen hoy día. Pero no se aplican hacia el pasado solamente las normas que son más gravosas. Es decir, la norma que, por ejemplo, a usted le aumentaría una pena. ¿De acuerdo? Pero sí se aplican las que le disminuirían una pena. Esta ley, la ley Naim, probablemente mejoraría la condición procesal de muchos carabineros que están siendo perseguidos por hechos sucedidos en el pasado. Hay un debate ahí, porque veo que hay gente que reclama que tiene visos inconstitucionales justamente por el indubio por reo. Sí, pero esa norma transitoria efectivamente tiene un problema. Esa norma transitoria que impide la aplicación hacia el pasado. ¿De acuerdo? Ahí hay un tema. Respecto del resto, mire, hay muchas opiniones respecto de este tema de la legítima defensa extendida, la aplicación de la fuerza por parte del Estado, y hay distintas opiniones y hay legítimas diferencias. Pero una cosa está clara: así como está funcionando el sistema judicial y penal contra los carabineros, también el sistema administrativo interno de carabineros contra sus carabineros, cuando esto está en una situación conflictiva, no puede seguir funcionando. Porque estamos perdiendo, literalmente, bueno, le conté la cifra, estamos perdiendo al año 800 a 900 carabineros. Eso significa que deberíamos tener 80.000 carabineros. Tenemos un poco más de 40.000 activos. Y estamos perdiendo entonces al año unos 1.000. Significa que en 5 años más vamos a tener 35.000. Y eso con suerte. No Esto, podemos, no.
no podemos seguir operando con las mismas reglas que evidentemente han conducido al desfonde de Carabineros. Este proyecto, bueno, va a ser votado el martes, va a generar harto revuelo. Lo más probable pareciera ser, así como están las fuerzas, que va a ser aprobado, está con algunos cambios, más allá de la negativa de parte del oficialismo, pero esto de nuevo pone sobre la mesa un problema que viene arrastrando hace un tiempo. Este escenario difícil, la falta de credibilidad por parte de algunos sectores, no todos, por supuesto, hacia el gobierno, por cómo actuaron, lo que dijeron, lo que tuitearon, cómo votaron cuando eran diputados, y ahora son ellos los que están encargados justamente de la seguridad y el orden público. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo ve usted que el gobierno puede hacerse creíble, todas las cosas que dice el presidente Gabriel Boric, que la gente realmente pueda confiar en él? ¿Quiénes desconfían? Porque por supuesto hay otros que sí lo hacen. Eh, el tema, a ver, ¿qué es lo que sucede? El presidente Boric indultó a una serie de delincuentes que habían sido condenados por desórdenes el 18 días, ¿no es cierto? Él dijo que era por la paz social. Él no indultó a ningún carabinero, a ninguno. Yo creo que cuando uno le pide al gobierno, o cuando uno trata de hacer un cheque de confianza hacia el gobierno, uno espera que haya un pago, ¿ok? Que haya una contraprestación. La contraprestación tendría que ser efectivamente política, decisiones del gobierno que vayan objetivamente a una mejora de las policías, no solamente una compra de equipamiento, porque, a ver, General Yáñez se equivocó radicalmente con el tema del presupuesto, le bajaron el presupuesto en términos efectivos en 10%, yo no sé si lo ha notado todavía en la última ley de presupuesto. No solamente un tema de compra de equipamiento, mejora laboral, mejora de condiciones laborales. No se pueden imaginar lo que son los turnos de carabineros. Son espantosos para la vida familiar, etcétera. Mejoras laborales, mejoras legales, respaldo legal. Una tirada de oreja a los fiscales que se han dedicado, como la fiscal Chong, permanentemente a la persecución de todo aquello que huela a uniforme. Una tirada de oreja también a aquellos tribunales o a aquellos jueces, porque el presidente tiene la facultad o sea, de controlar el buen actuar de los jueces, que de hecho han ignorado normas explícitas para condenar a carabineros por razones políticas. Aquí se requiere de parte del gobierno dar el primer paso, porque ellos son los que quieren recuperar su credibilidad en esta materia. Tienen que hacer un reconocimiento explícito de dónde se equivocaron y tienen que dar los pasos en dirección a efectivamente modificar o mejorar la situación. Nosotros los vamos a acompañar. Si necesitan una muleta, encantados de ayudarlos a dar esos primeros pasos. ¿Y no cree que sí lo están haciendo? Porque hace rato la ministra ha estado insistiendo en algunos de estos temas, se han hecho modificaciones, uno ve los operativos policiales están con más fuerza. Bueno, y hay cosas que no dependen de ellos, como lo que ocurre con el Poder Judicial, autónomo, que no puede interceder ahí el No, gobierno. a ver, en Chile, no me digan a mí que el Poder Judicial es autónomo o independiente. No lo creo, no lo creo. Los últimos 60 años, 70 años, el Poder Judicial ha sido más o menos servil al poder político de turno. Y eso es algo que que es medible. Se puede ver en los fallos, se puede ver durante el gobierno militar, se puede ver antes del gobierno militar y se puede ver después del gobierno militar. Las razones Diputado, para ello son distintas, nos diversas. quedan, perdón que lo interrumpa, que nos quedan muy pocos segundos. Tengo dos cosas que le quiero preguntar a propósito de que el caso de Sierra Bella, también con la Municipalidad de Santiago, pero respecto a usted mismo también, porque así como al presidente se le critica y se le pide un mea culpa y que él reconozca que ha cometido excesos o errores y que los reconozca, en el caso suyo, ¿hay también algún mea culpa? ¿Usted ha tenido algún periodo bien, no sé si conflictivo, pero ha tenido problemas incluso con su mismo partido? ¿Ha generado ahí su propia reflexión? Sí, yo he generado mi propia reflexión. Sí. Encuentro muy lamentable, de alguna manera, A ver, ¿cómo se lo puedo explicar? Hoy en día la arqueología tuitera saca de toda la gente, puede sacar todo tipo de cosas. Yo encuentro dos cosas lamentables. Una, sí, que haber escrito un par de tweets que se prestan para malas interpretaciones y algunos bien poco defendibles. Pero por otro lado, encuentro también bien lamentable el fariseísmo.
de aquellos que vienen a quebrar y que quebraron la vara sobre mis espaldas, teniendo un tremendo closet lleno de calaveras, weón, en su propia casa. Porque no olvidemos una cosa. Es cierto, mis chistes pueden ser malos, de mal gusto, sexistas y muchas cosas, todo lo que usted quiera. ¿Ok? Lo hice en un momento y lo hice en momentos también de rabia. Sarcasmo, dígale lo que. Me hago cargo de eso. Pero lo que a mí me parece altamente gracioso es que ahora casi todos aquellos que sacaron la vara para quebrarla sobre mi espalda, resulta que les abren el Twitter y quedan como el mono, como el ajo. Entonces, ese fariseísmo, a mí de alguna manera, le voy a decir una cosa, yo sé que el ¿cómo es? El mal de mucho Más consuelo de de tonto, mucho consuelo. ¿ya? Pero, bueno, déjenme ser tonto un rato, ¿no? Una última cosa, diputado, porque ahora sí que no nos queda tiempo, pero en muy, muy breve segundo, usted es abogado querellante, uno de los querellantes del caso de la causa de la clínica Sierra Bella que está No comprando la abogado, solo Contraloría de querellante. Santiago. ¿Mm? No abogado, solo querellante. Sí, sí, pero por eso me corregí después, uno de los querellantes, perdón. ¿Hay alguna novedad ahí, brevemente, en algunos segundos, porque es un caso también en desarrollo? Sí, bueno, que haya salido todo el Frente Amplio y el Partido Comunista a tratar de blindar ante la Contraloría la compra de la Clínica Sierra Bella por un monto que es absolutamente impresentable. A mí me parece que es increíble, es absolutamente increíble. Y, y me pregunto por qué. ¿Por qué lo hacen? Porque a estas alturas, los datos, la información que es de público conocimiento claramente nos deja con la sospecha bastante fundada de que ahí hay gato encerrado. Y el gato está hace tanto tiempo encerrado ahí adentro que ya se murió, ya está oliendo muy mal. Entonces no veo por qué salen a defender esto, a menos de que estén realmente dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias presionando al Contralor para tratar de sacar un fallo contra derecho. Y eso sería algo muy delicado, porque en ese caso le puedo asegurar que nosotros no vamos a dejar pasar ese tema. Eso se va a ver entonces en el Congreso y el Contralor tendría que explicar muy bien sus razones para dejar que una operación así se lleve a término, existiendo una investigación penal en la materia, porque eso, ahí la cosa se pone delicada. Quedamos atentos entonces a qué pasa con ese caso. Muchísimas gracias, diputado, por haber conversado con nosotros. Que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias a usted, que tenga un maravilloso día. Igualmente. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.